En medio de una ola de calor global, mi esposo insistió en impulsar las ventas de su exnovia llevando a toda la familia a un viaje de 7 días por el desierto. Inesperadamente las temperaturas superaron los 27 grados Celsius en cuanto aterrizamos, dejando a todos en la casa de huéspedes sin agua ni electricidad durante días. Desesperada, salí a buscar agua para mi hijo y mi esposo, pero al regresar me quedé afuera por la ventana. Vi a mi marido y a su ex disfrutando del aire acondicionado en una comida lujosa mientras mi hijo me agitaba burlonamente una paleta de hielo. Tonto, hay muchos suministros adentro, todas las noches después de que te duermes, papá y Chloe se dan un festín. Se burló mi hijo, muérete ya, eres viejo y feo y siempre me estás dando órdenes, quiero a la tía Chloe como mi nueva mamá. Morí de sed y hambre en la puerta de la casa de huéspedes, lleno de resentimiento cuando volví a abrir los ojos. Había renacido solo unos días antes del inicio del calor extremo. Así eres madre, siempre en viajes de negocios y horas extras. Lucas ha crecido sin ti, deberías llevarlo de vacaciones durante sus vacaciones de verano, mostrarle el mundo, argumentaron. La compañía de Chloe ofrece este lujoso recorrido por el desierto de 7 días, es todo incluido y tiene un precio razonable de 100,000. De repente abrí los ojos, las ampollas del alto calor habían desaparecido y el dolor ardiente parecía persistir en mi garganta, pero el frescor a mi lado me desorientó momentáneamente, tocando mi suave mejilla. Me pregunté, ¿no estaba muerta en una extraña ciudad del desierto? Tuve valientes temperaturas de 70 a 80 grados para encontrar agua para mi familia. Cuando regresé, labios agrietados y cuerpo ampollado, me quedé afuera, a través del vidrio. Mi esposo se sentó cómodamente con su ex, sonriéndome provocativamente. Mientras mi hijo la llamaba cariñosamente mamá, Chloe parecían una verdadera familia, ignorando mis súplicas desesperadas afuera, dejando yo para morir en el calor abrasador. Mientras yacía moribunda, mi piel chisporroteaba contra el suelo caliente, mi garganta llena de ampollas y mi corazón rebosaba de odio. Había sido ciega al considerar a estas bestias mi familia. Si tuviera otra oportunidad, me aseguraría de que estos traidores sufrieran eternamente. Ahora, agarré el teléfono cercano, 5 de agosto de 2024. Había renacido 5 días antes del calor catastrófico. Mi esposo aún sostenía el folleto, su rostro se fundía con el recuerdo de él dejándome afuera. Ver el folleto casi tocando mi cara encendió un fuego dentro de mí. Fue este tour el que me llevó a mi desaparición anterior. Manipulada por este gorrón, sintiéndome culpable por mi hijo, me había inscrito sin dudarlo. A medida que se acercaba la salida, descubrí que el guía privado era su exnovia, y todo esto era solo para aumentar sus ventas. Con creciente indignación, lo abofeteé fuerte. El sonido fue nítido y agudo. Su rostro se giró hacia un lado y se quedó en silencio, mirándome con asombro. Después todo, me había casado con él por su apariencia y había tolerado su ociosidad en casa durante años. Nunca antes le había hablado con dureza ni le había puesto una mano encima. El entumecimiento en la palma de mi mano hizo que mi renacimiento se sintiera aún más real. Hablé con frialdad. Si solo eres una cara bonita, entonces actúa como tal. Te he dado demasiada libertad a lo largo de los años. Será mejor que entiendas tu lugar. No soy apta para ser madre. Todos estos años, todo lo que hemos comido, usado y la casa en la que vivimos los gané sola. Yo contraté ayuda para limpiar y cocinar. Y yo he sido responsable de la vida diaria y la educación de Lucas. ¿Qué has hecho alguna vez por esta familia, sentada, sin ganar un centavo, y todavía actuando como una altiva y poderosa? ¿Quién te crees que eres, confiando en tu mami de azúcar para que te mantenga? La cara de mi esposo instantáneamente se puso del color del hígado, sus dedos se apretaron en un puño tembloroso, claramente herido por mis palabras. Respiró hondo varias veces para reprimir su ira antes de volver a hablar, su voz fría y resentida. Ella, ha sido demasiado lejos, solo porque ganas algo de dinero, olvidas quién eres. Soy tu esposo. Lo miré a la cara. Me burlé fríamente recordando sus actos pasados y levanté la mano para abofetearlo de nuevo. La vena de su frente estalló y su brazo tembló levemente, claramente conteniendo su extrema frustración. Cuando estaba a punto de levantar la mano de nuevo, rápidamente me agarró el brazo con tanta fuerza que sentí que podría romperse. Ella, mi paciencia tiene sus límites, no me obligues a golpear a una mujer. Apreté los dientes. Apretando los dientes contra el dolor en mi brazo, obstinadamente encontrando su mirada, a pesar de experimentar la traición en una vida pasada, viendo solo resentimiento y odio en los ojos del hombre que una vez amé, sentí escalofríos en el corazón. El enfrentamiento se rompió con el grito desgarrador de nuestro hijo, cuando salió corriendo y me empujó con fuerza. Tomada por sorpresa, golpeé mi espalda con fuerza contra el borde de la mesa, jadeando de dolor. Nuestro hijo de 6 años, fuerte
como un pequeño toro, se paró frente a su padre, mirándome con desdén y enojo. ¿Cómo te atreves a golpear a papá? Él es el hombre de la casa, el verdadero hombre. Si no fuera por papá, nadie querría a una mujer vieja y fea como tú, incluso si te les arrojaras. Papá, deberías divorciarte de esta mujer malvada. Quiero que la tía Chloe sea mi mamá. La habitación se quedó en silencio al instante. Mi esposo se movió para cubrir la boca de nuestro hijo, pero se liberó, mirándome deliberadamente, dijo: Chloe es hermosa y amable, eres vieja y fea y siempre me molestaba. ¿Por qué no te mueres? Mi corazón dio un vuelco y un sudor frío brotó de mi espalda. Esto era algo que mi hijo también había dicho en una vida pasada. Parecía que había albergado estos pensamientos durante tanto tiempo. Mi hijo, a quien había adorado y enseñado con todo mi corazón, siempre había albergado tanto odio por mí. Había pensado desde que era el niño que di a luz después de 10 meses de embarazo. Si era posible. Todavía quería darle una oportunidad para guiarlo de regreso al camino correcto, pero ahora, al ver el odio en sus ojos, la última pizca de suavidad en mi corazón se disolvió. Este niño, como su padre, era frío, arrogante y cruel hasta la médula. Los miré fríamente a los dos, un plan formándose en mi mente. El cielo me había dado la oportunidad de comenzar de nuevo, y estaba decidido a hacerles pagar todo lo que me debían y luego dejar que descendieran al infierno sin nada. Ella, no escuches las tonterías de nuestro hijo. Chloe es solo mi exnovia, ya no hay nada entre nosotros. Mi esposo tartamudeó, tratando para explicar, pero lo detuve con una mano levantada. Me recompuse y hablé con calma. Estaba demasiado emocionada ahora mismo. Tienes algo de sentido, Lucas está creciendo y de hecho debería ver más del mundo. Mi esposo se atragantó, su expresión era una mezcla de confusión y cautela. Dado mi comportamiento habitual, había esperado un interrogatorio intenso, no este repentino. Alto el fuego. Fingiendo que nada había sucedido, con calma tomé el folleto de viajes, seguí las instrucciones para ingresar al sitio web oficial y escaneé rápidamente el itinerario. Este alojamiento es demasiado pobre para un viaje. Si viajamos, deberíamos elegir un lugar de clase superior. Solo con un buen descanso podemos disfrutar explorando. Le di una palmadita en la cabeza a mi hijo y mejoré nuestro alojamiento a la suite presidencial más cara en un hotel de 5 estrellas. Luego confirmé la selección. Si nos quedamos, nos quedaremos en el mejor disponible. Padre e hijo intercambiaron miradas, sus rostros no pudieron ocultar su sorpresa. No pude evitar sonreír genuinamente. En mi vida pasada, este hotel enfrentó una grave escasez. Se quedó sin agua y electricidad el mismo día del apocalipsis. Esa debió ser la primera sorpresa para padre e hijo. Sin embargo, a la hora de pagar, dudé un buen rato. Mi marido me insistió desde un lado, pero me di un golpecito en la cabeza con frustración. Recientemente invertí todos mis fondos en un nuevo proyecto de la empresa y no puedo retirarlos ahora mismo. Quizás podrías cubrirlo por ahora, querida. Anteriormente le había dado una suma considerable de dinero, preocupada por su mal manejo de la casa, y además comprándole ropa y zapatos de diseñador de vez en cuando, sumando varios cientos de miles. Tenía más que suficiente para cubrir los gastos del grupo de viaje. Pero el entusiasmo de mi marido se apagó al instante y empezó a murmurar excusas. En realidad, Lucas es muy joven, no recordará nada del viaje. Quizás deberíamos no ir, me burlé internamente. En mi vida pasada, no tuvo ningún problema en usar mi dinero para ayudar a su exnovia a cumplir sus objetivos de venta sin pestañear, pero ahora, cuando era su turno, empezó a hacer todo tipo de cosas. De excusas. La carita emocionada de Lucas se desvaneció de inmediato, y comenzó a hacer un berrinche. Quiero ir. Era el momento perfecto para que yo añadiera leña al fuego. Como padres, no ganamos dinero solo para gastarlo en nuestros hijos. La infancia es tan fugaz. Las palabras que acababa de decir parecieron darme la vuelta y pincharme, dejando a mi esposo sin palabras, pero incluso para mantener su imagen en los ojos de nuestro hijo, aceptó pagar a regañadientes. Sonó la notificación de pago. La cara de mi esposo se veía peor que si se hubiera tragado una mosca viva, ya que era un tour privado personalizado. No quería que estas molestias afectaran mis planes. Inmediatamente llamé para confirmar nuestra salida para esa noche. Después de colgar, arrastré a mi esposo y a mi hijo al supermercado con el pretexto de hacer las compras para el viaje, pero en realidad, me estaba preparando para un apocalipsis de altas temperaturas, yendo en contra de mi naturaleza ahorrativa habitual. Compré casi todo lo que vi sin importar el costo: cambio de ropa, toallas, papel higiénico, jabón, champú, una piscina inflable, una cama de agua y equipo de campamento de todos los tamaños, suficiente para durar años. Incluso un pequeño dron. No tenía la intención de dejar que se llevaran ninguno de estos artículos,
pero hice que mi esposo pagara todo. Con cada deslizamiento de la tarjeta, su rostro se oscurecía. Realmente no me importaba el dinero en sus manos, verlo sufrir fue solo un poco reconfortante para mí. Además, evité por completo la sección de alimentos y bebidas, diciéndoles que guardaran su apetito para las delicias locales. No compré ni un solo paquete de fideos instantáneos o una botella de agua. Pero eso aún no fue suficiente. En el camino a casa, casualmente saqué a relucir otro tema. Cariño, nuestra villa está demasiado lejos de la escuela, y solo está a mi nombre. Estoy pensando en conseguir una casa en el distrito escolar y poner los 3 nombres esta vez. ¿Qué te parece? Los ojos de mi esposo parpadearon y asintió casi sin dudarlo. Me reí por dentro sabiendo que llevaba mucho tiempo mirando la casa, convenciéndome dulcemente de que la hiciéramos en propiedad conjunta. Tiré el anzuelo y lo picó de inmediato. Preocupado de que pudiera cambiar de opinión, contactó a un agente inmobiliario en el acto y pasamos el mediodía restante mirando casas. No aprobé ninguna hasta que vimos un apartamento grande en el último piso, a lo que acepté de inmediato. Esta vez, antes de que pudiera hablar, mi esposo se apresuró a pagar la entrada y le pidió a la gente que nos ayudara a vender nuestra villa. Esposa, nos mudaremos en cuanto volvamos del viaje. Se frotaba las manos con entusiasmo, pero yo solo estaba internalizando una estimación del dinero que le quedaba. Después de estos 3 gastos importantes, su pequeño tesoro debe estar casi agotado. De vuelta a casa, preparé el equipaje personalmente, guardando todo lo que pudiera ayudarlos remotamente durante el apocalipsis. Mirando la pila de equipaje esencialmente inútil, sonreí sinceramente en situaciones desesperadas. Es mejor comenzar de nuevo. Según mi experiencia de mi vida pasada, solo ellos se embarcarían en el viaje. Efectivamente, cuando llegamos al aeropuerto esa noche, ocurrió una situación inesperada. No llores todavía, Chloe. ¿Qué quieres decir con que reservaste mal los boletos? Dentro del aeropuerto mi esposo estaba consolando tiernamente a Chloe, que vestía ropa ligera, sus ojos de cierva llenos de lágrimas. Jack, acabo de comenzar a trabajar y aún no estoy familiarizado con el proceso, con las prisas. Accidentalmente no reservé un boleto para ella, y ahora todos los boletos para hoy están agotados. Chloe tiró de la manga de mi esposo, luciendo asustada, su voz suave y débil, pero su mirada hacia mí estaba llena de provocación. ¿Qué deberíamos hacer? Jack, el avión sale en 10 minutos. Mi esposo instintivamente la rodeó con el brazo y la palmeó tranquilizadoramente. No es gran cosa, ella no es del tipo que guarda rencor, y todos sabemos que no fue intencional. Luego, volviéndose hacia mí, habló con firmeza. Seguiremos adelante con Chloe, y puedes comprar tu propio boleto y seguirnos más tarde. Me burlé con frialdad, recordando una vida anterior donde se desarrolló el mismo escenario. En esa vida pasada, me molesté al enterarme de que Chloe era la guía privada del viaje. Sus repetidas provocaciones y la omisión deliberada de solo mi boleto me enfurecieron, lo que llevó a un altercado público con ella en el aeropuerto. Chloe y yo fuimos separados por la seguridad del aeropuerto, y cuando se le preguntó, mi esposo sin dudarlo tergiversó la verdad, alegando que yo había iniciado la confrontación. La policía me secuestró, mientras que los 3 abordaron felizmente el avión a tiempo para cuando me dieron de alta de la estación de policía. Al día siguiente estaba desconsolada pero todavía preocupada por mi esposo y hijo. Finalmente compré mi propio boleto para seguirlos. Esa decisión me llevó a la muerte en una tierra extranjera. Mentalmente desprecié el amor ingenuo de mi yo pasado. Hablando de nuevo, mi voz era tranquila y uniforme. Esto es lo mejor. Lucas quiere a su tía Chloe, y como no tengo boleto, ustedes 3 vayan de viaje. Justo entonces, mi teléfono sonó en mi bolsillo. Respondí la llamada mientras salía del aeropuerto sin olvidar despedirlos con la mano. Que tengan un buen viaje. Mi hijo parecía estupefacto y mi esposo estaba completamente aturdido, instintivamente tratando de seguirme, pero fue detenido por Chloe. Jack, ella solo está molesta por el momento, ya cambiará, tenemos que abordar ahora. Con un mordisco reacio a su labio, tomó a Lucas y se giró para abordar el avión. Mientras tanto, respondí la llamada. Era de un agente inmobiliario. Señorita, ella. Me comuniqué con el dueño de la casa que le interesa. Se han establecido en el extranjero y están ansiosos por vender su propiedad aquí. Está en venta, no en alquiler, y te he enviado los datos de contacto. Genial, respondí, la emoción me invadía. En mi vida anterior, había considerado comprar esa villa, pero decidí no hacerlo debido a su ubicación remota, optando en su lugar por una casa más cara en el centro de la ciudad. La villa suburbana, enclavada entre montañas y mar, mantenía naturalmente una temperatura más fresca. Tenía 3 pisos sobre y bajo tierra, e inexplicablemente, el propietario original había perforado un pozo natural en el sótano.
En un apocalipsis de altas temperaturas, que sería una fuente inagotable de agua muriendo. Había anhelado esa villa, así que al renacer contacté de inmediato con el agente, quien rápidamente logró ponerse en contacto con el propietario. Conteniendo mi emoción, recordé algo más y hablé con el agente. Además, por favor, ayúdenme a vender la villa en la que vivo actualmente en estos próximos días. Se puede vender por debajo del precio de mercado, pero debe ser un pago completo en efectivo para evitar complicaciones imprevistas. Calculé la diferencia horaria, aunque era medianoche en casa, era de día en el país del dueño. Inmediatamente llamé al dueño, y después de algunas negociaciones, acordaron venderme la casa por 16 millones, sin dudarlo, usé todos mis ahorros, y para el déficit, saqué préstamos de varias plataformas durante la noche, asegurándome de que el dinero se transfiriera al propietario antes del amanecer. El día después de mi renacimiento, recibí la escritura de propiedad y las llaves de mi nueva villa. Con la ayuda de un agente de bienes raíces, recorrí con entusiasmo la nueva villa. Finalmente me detuve en el pozo. Me agaché para recoger un poco de agua y tomé un trago. El agua era refrescantemente fresca y dulce. Esta era una felicidad que no pude lograr en mi vida pasada. Sintiéndome emocionado, recogí más agua y me la salpicé en la cara. Ahora no era el momento de estar molesto, había mucho que hacer. Las prioridades eran una gran juerga de compras para reforzar la casa. Había obtenido préstamos de varias plataformas y por si acaso, incluso hipotequé la empresa que fundé a pedir prestada una cantidad significativa de dinero. La villa ya estaba completamente amueblada con ventanas y puertas a prueba de balas, dado el calor extremo del apocalipsis inminente. La mayoría de las personas estarían demasiado agotadas para salir de sus hogares, así que no me preocupaba la seguridad. El plan principal era permanecer bajo tierra, así que no me molesté en la decoración de los 3 pisos superiores. Contraté al equipo de renovación local más caro y pagué extra para renovar la casa en 3 días. Se instalaron paneles solares en el techo y en todas las habitaciones expuestas al sol en los 3 pisos superiores. Los 3 niveles subterráneos se enfocaron en el aislamiento y la impermeabilización. El primer y segundo piso tenían capas de aislamiento térmico agregadas a los pisos y paredes, junto con numerosos enchufes eléctricos. El tercer nivel subterráneo fue meticulosamente impermeabilizado varias veces, dividido en un baño, inodoro y tenía su propio sistema de drenaje. El equipo de renovación estaba altamente calificado y en menos de 2 días, el líder del equipo me dijo con orgullo: «Señorita, hemos terminado las renovaciones con los mejores materiales disponibles, completo con vigilancia de toda la casa. Si hay algún problema, solo llámenos para reparaciones». Inspeccioné todo y no pude evitar asentir con satisfacción. De hecho, obtienes lo que pagas. Su eficiencia fue realmente alta. Mientras esperaba que todo se seque, no me quedé de brazos cruzados, sino que me dirigí directamente al mercado mayorista de productos electrónicos. Compré 6 aires acondicionados, instalando 2 en cada nivel del sótano, 20 ventiladores enfriadores de aire y un total de 100 ventiladores de varios tamaños y potencias, 40 refrigeradores y congeladores, que podrían usarse como aire acondicionado improvisado en caso de un corte de energía. 5 grandes máquinas para hacer hielo, 50 de cada una de las fuentes de energía móviles para exteriores y 50 bancos de energía de alta capacidad, 5 generadores de energía de pedal, 2 juegos de calentadores de agua solares y eléctricos, 3 generadores silenciosos de alta potencia, 10 bancos de baterías, transformadores y estabilizadores, varias regletas de enchufes, 10 de cada uno de los últimos modelos de teléfonos inteligentes, computadoras y tabletas, que le pedí al empleado que llenara con novelas, series de televisión, anime y cómics. Debido a la gran cantidad de mis compras, el empleado incluso incluyó algunos pequeños electrodomésticos, hornos, freidoras de aire, microondas, ollas arroceras, máquinas para hacer leche de soja, panificadoras, yogurteras y cultivadores de brotes. Acepté todos los artículos tal como estaban enumerados. Todos estos artículos serían entregados e instalados por profesionales. A continuación, estaban los artículos de consumo como alimentos, artículos para el hogar y medicamentos. Luego visité el mercado mayorista de alimentos. Le mostré al empleado una guía para abastecerse para el apocalipsis, que amigos en línea habían compilado. Era mucho más completa de lo que podría haber pensado. Además de alimentos básicos como arroz, harina, granos y aceites, verduras y varios tipos de carne, incluso había arroz, mijo, arroz negro, maíz, frijoles rojos, soja, avena, leche, varios tipos de té para preparar, limón, rebanadas, pasta de sésamo negro, leche de soya en polvo y varias frutas enlatadas, albóndigas congeladas,
bollos, bontons, rollitos de primavera, siumai y bolas de arroz glutinoso, carne seca, fruta seca, papas fritas, dulces, gelatina, galletas, pan, salchichas, queso y bebidas, rábanos encurtidos en bolsas, pepinos encurtidos y otras verduras encurtidas pequeñas, ollas calientes autocalentables, arroz, pizzas y sopas, fideos instantáneos en bolsas, fideos agridulces y fideos de papa. Productos semiacabados como tartas de huevo, alitas a la parrilla de Orlán, muslos de pollo, filetes de res, chuletas de cordero y rollitos de pollo, mantequilla, chocolate y otros elementos esenciales, incluso incluí un poco de chicle. También compré prudentemente 1000 botellas de agua purificada en caso de que el nivel del agua subterránea baje más tarde. Luego, me dirigí a la farmacia, compré 5 cajas de cada uno de reductores de fiebre, medicamentos para el resfriado, analgésicos, medicamentos antiinflamatorios, medicamentos para el estómago y medicamentos para varios repentinos enfermedades, 10 cajas de varias vitaminas y suplementos de calcio, 20 rollos de vendas, 250 botellas de alcohol medicinal, tintura de yodo y desinfectantes, 200 cajas de curitas y mascarillas impermeables. Lo más importante, compré 100 cajas de cada uno de parches para la fiebre y medicamentos para la prevención del golpe de calor para tener como respaldo. También adquirí algunas hierbas tradicionales chinas como crisantemo, madreselva, menta, diente de león y raíz de isatis para eliminar el calor y desintoxicar. Finalmente, compré un juego adicional de equipo de vigilancia audible y 3 cajas fuertes, para ser cauteloso. Contraté a una empresa de mudanzas de la ciudad vecina para transportar estos artículos consumibles. Después de que todo estuvo organizado, recibí una llamada de un corredor que me dijo que alguien estaba dispuesto a comprar mi villa actual por 20 millones, que era menos de lo esperado, pero después de pensarlo un poco, acepté de inmediato. Nos reunimos, completamos el pago y transferimos la propiedad de una sola vez. Ver el saldo en mi cuenta bancaria me trajo tranquilidad. Con este dinero, incluso si el apocalipsis termina, puedo pagar mis deudas y volver a mi vida anterior. Los artículos en la nueva villa se colocaron gradualmente y solo habían pasado 3 días. Aproveché la oportunidad para regresar a la villa original, vendí todos los muebles y decoraciones a precios bajos, devolví la ropa y los zapatos sin usar que había comprado para mi esposo inútil y mi hijo mimado y doné todo lo demás que se había usado. Al final, la casa vacía se quedó sin nada más que la vigilancia de la casa completa y un cuchillo de cocina escondido intencionalmente detrás de la puerta de la cocina. No dejé ni un grano de arroz ni una aguja e hilo. Después de comprobarlo todo 2 veces, cerré la puerta con satisfacción, con 2 días para él. Apocalipsis. La temperatura ya estaba subiendo y me sequé el sudor de la frente y tomé varios tragos grandes de mi botella de agua. Mi teléfono sonó en mi bolsillo, era mi esposo. Ella, han pasado 3 días, ¿por qué no has venido? Este maldito clima está volviéndose más caluroso y el hotel de 5 estrellas en el que nos hospedamos acaba de perder el agua y la electricidad, no se sabe cuándo vuelve. Lucas está llorando por el calor. Mi esposo siguió y siguió, esperando escuchar mis explicaciones y preocupación. En mi vida anterior, si hubiera escuchado que él y nuestro amado hijo estaban sufriendo tanto, me habría roto el corazón y me habría sentido impotente, tal vez incluso volando para sufrir junto con ellos o haciendo todo lo posible para ayudarlos a salir de su apuro, pero la ella que siempre pensó en ellos primero en su vida anterior se ha ido, así que respondí con indiferencia. Es una ciudad desértica, el calor es normal, podría refrescar por la noche, aguanten. Ambos son hombres adultos, si tienen problemas durante su viaje, hablen con su guía turístico. No soy una agencia de viajes, ¿por qué molestarme? Mi esposo, al que nunca le habían contestado así, cambió su tono con frustración. Esto nunca va a terminar. Ella, ya dije que lo que pasó en el aeropuerto fue un accidente. Sigues actuando mezquina y malhumorada, creyéndote una princesita. Si sabes lo que te conviene, compra algo de comida que nos guste a Lucas y a mí y ven rápido. Todavía podría perdonarte y olvídalo. Quizás pensando que ya había asegurado la casa, no se molestó en fingir más e incluso mostró descaradamente su verdadera cara. Regañas todo el tiempo, no eres nada comparado con la naturaleza gentil de Chloé. De todos modos pagué el pago inicial para la nueva casa, así que solo estará a mi nombre a menos que te arrodilles y te disculpes. Nos divorciaremos cuando regresemos. Estaba ocupada organizando y colocando cosas en la nueva villa. Su interminable queja entraba por un oído y salía por el otro. Respondí casualmente, está bien, estoy de acuerdo con el divorcio. Hubo un segundo de silencio de su parte, luego explotó en ira. Ella, di eso otra vez, colgué inmediatamente. Él persistentemente devolvió
la llamada, pero decidí bloquear y eliminar toda la información de contacto de él y mi hijo. Para entonces el sol ya se había puesto, a pesar de que la villa estaba bastante calurosa. Miré el termómetro colgado en la pared, 45 grados. Solo faltaba un día, el calor extremo ya estaba tomando forma. Después de estar ocupado sin parar durante tantos días, sorprendentemente no tenía sueño en absoluto e hice un recorrido por mi dominio, revisando cada piso. El tercer piso de arriba estaba cubierto de deslumbrantes paneles solares, el aire acondicionado en los 3 pisos de abajo ya estaba en funcionamiento, el primer nivel del sótano estaba cuidadosamente abastecido con estantes de fideos instantáneos, cereales, agua embotellada, ollas calientes autocalentables, papas fritas y otros alimentos a temperatura ambiente, junto con artículos esenciales como papel higiénico, toallas y ropa de repuesto. El segundo nivel del sótano albergaba varios refrigeradores y congeladores, con verduras y frutas frescas en los enfriadores y diferentes tipos de carnes y una variedad de helados y paletas en los congeladores, principalmente alimentados por los paneles solares, por si acaso. También se almacenaban varias fuentes de energía portátiles grandes para acampar, mantequilla, chocolate y varias salsas, que temen las altas temperaturas también. Se guardaban en este nivel. Luego estaba lo más crucial, el tercer nivel del sótano, que se convertiría en mi lugar más frecuentado. Los baños y las duchas con drenaje independiente estaban todos instalados. También había comprado una bomba de agua con anticipación y la coloqué en el pozo para asegurar la disponibilidad de agua en caso de un corte. Finalmente, mientras el agua y la electricidad aún funcionaban normalmente, inflé la piscina y la cama de agua que mi esposo había comprado antes, llenándolas de aire y agua. También recargué prudentemente las tarjetas de servicios públicos de la villa con miles de dólares. Después de una inspección final satisfecha, sentí que todo estaba en orden. Salí para una deliciosa comida de olla caliente. Luego compré varias cajas de paletas de helado de diferentes sabores y algunas sandías grandes, exprimiéndolas en el congelador donde había espacio. Después de que todo estuvo organizado, cerré las puertas y ventanas y bajé a dormir en la cama de agua en el tercer nivel del sótano. Durmiendo profundamente, me despertó el timbre de una llamada telefónica, de un número desconocido. Miré el reloj en la pared. Ya eran las 7 de la tarde del día siguiente y la temperatura arriba se había disparado a 55 grados, solo faltaban 5 horas para el apocalipsis de calor extremo. Después de lavarme rápidamente la cara, respondí la llamada. La voz del otro lado inmediatamente me llamó la atención. Ella, ¿vendiste nuestra villa? ¿Dónde estás? En realidad habían regresado antes del apocalipsis. Instintivamente colgué el teléfono y rápidamente encendí la vigilancia de la villa original. Mi esposo, mi hijo y Chloe estaban parados en la sala de estar, sudando profusamente y discutiendo algo. Encendí el audio de vigilancia. Jack, ¿cómo pudo mi hermana vender la casa sin decir una palabra cuando está molesta? Ni siquiera hay aire acondicionado aquí y Lucas está a punto de sufrir un golpe de calor. Está siendo demasiado irresponsable como madre. Mi hijo de hecho estaba sufriendo por el calor, desplomándose contra la pared. Ya no era su yo arrogante habitual. Mi esposo se secó el sudor e intentó abrir el grifo de la cocina. El agua salió a borbotones. Los tres se animaron, recogieron agua con las manos y la bebieron de un trago, incluso se echaron un poco por la cabeza. Me golpeé la pierna con arrepentimiento. Un paso en falso. Me había olvidado de cortar el suministro de agua a la vieja villa. Sin querer darles un respiro, los observé mientras calmaban su sed y volvían a sentarse. Papá, ¿a dónde se fue mamá? Tengo hambre. Quiero comer los pequeños bontons que hace mamá. Lucas habló con apatía. Ya no estaba cerca de la tía Chloe, la apartó cuando intentó consolarlo, incluso dirigió su ira hacia ella. Todo es culpa tuya. Si no hubieras fallado en reservar el boleto de mamá, no sé. Habría enojado. Debería estar sentado en el aire acondicionado comiendo sandía ahora mismo. Todo es culpa tuya, desgraciado. ¿Por qué no te mueres viendo esto? No pude evitar reírme. Las duras palabras de mi hijo no perdonaron a nadie, apuntaban únicamente a quien le era útil. Pero hablando de pequeños bontons, yo también tenía un poco de hambre. Me levanté. Encendí la estufa de gas para acampar para hervir un poco de agua y bajé al segundo sótano para buscar una caja de bontons congelados previamente preparados, dejándolos caer en el agua hirviendo, revolviendo ocasionalmente. Ella continuó viendo cómo se desarrollaba el drama. Chloe retiró la mano torpemente y reanudó sus esfuerzos por avivar la ira de su esposo. Sí, Jack, hace tanto calor hoy, podría ser mortal. ¿Cómo pudo ella dejarte aquí así? Eres familia después de todo. Su esposo me llamó repetidamente con una cara sombría, pero sin excepción. Colgué cada vez. Su mirada se volvió cada vez más fría. Finalmente, dejó de intentar contactarme y en su lugar abrió una aplicación desconocida en su teléfono.
donde un pequeño punto rojo estaba resaltado en el mapa. Está bien, había instalado una aplicación de rastreo en su teléfono. Perra no responde a mis llamadas. Bien, será mejor que espere que no la encuentre. Un escalofrío me recorrió la espalda, enviándome escalofríos. En 4 horas, llegaría un severo apocalipsis de calor, trayendo consigo una tormenta masiva. El calor humeante del suelo mezclado con la humedad dificultaría la respiración y la temperatura se dispararía instantáneamente a unos aterradores 80 grados. Si pudiera aguantar hasta entonces, estaría a salvo. Las albóndigas estaban listas, regordetas y redondas, flotando en la superficie. Las serví en un tazón, agregando pieles de camarones, algas y aceite de sésamo, y tomé un delicioso sorbo de la sopa que estaba tan deliciosa que me hizo enredar la lengua. Después de un momento de consideración, tomé la iniciativa de llamar a mi esposo mientras comía. Jack, cálmate, hablemos. Pero la persona del otro lado claramente había perdido el sentido debido al calor y al hecho de que quería abandonarlos. Se negó a comunicarse y solo miró con los ojos rojos hacia la dirección del monitor. Acercándose unos pasos, me mostró el pequeño punto rojo en su teléfono que marcaba mi ubicación. Sus labios se torcieron en una sonrisa cruel y loca. Así que, ¿realmente me quieres muerto? ¿Quieres adivinar quién terminará matando a quién? Ella. Voy a buscarte ahora. Traté de calmarlo con mis palabras, pero fue en vano. Esta vez, colgó el teléfono él mismo, mojó toda la ropa en la maleta y se la puso sobre la cabeza. Se giró, vio un cuchillo de cocina detrás de la puerta de la cocina, lo agarró sin dudarlo, e incluso tomó un pesado tubo de acero en su mano. Luego se dirigió directamente hacia mi ubicación en el mapa. Antes de irse, Chloe no se olvidó de sonreírme provocativamente. Hermana, ella, vamos a buscarte. Casualmente curvé la comisura de mi boca, me giré y tomé una sandía remojada en el pozo, la abrí y saqué una cucharada grande. El jugo era rico y dulce, refrescantemente fresco y entrecerré los ojos en comodidad. Nubes oscuras llenaron el cielo afuera, con truenos distantes ocasionales. Sin vehículos en la carretera, los tres tuvieron que caminar. Cuando los volví a ver en el monitor, habían pasado más de 3 horas. Para entonces, los tres jadeaban pesadamente, especialmente Jack, que llevaba el tubo de acero, sus ojos llenos de una intención asesina casi tangible. Para entonces, yo había comido y bebido hasta saciarme, e incluso vi 2 episodios de una serie mientras disfrutaba de un helado. El ascensor seguía funcionando. Cuando llegaron a la puerta principal de la villa, comenzaron a golpear fuerte. Ella, sal y abre la puerta, exigió Jack. Lucas y Chloe siguiéndolo detrás estaban completamente asustados por su comportamiento enloquecido. Al no escuchar respuesta, Jack se agitó más y comenzó a golpear la puerta con fuerza con el tubo de acero, golpe tras golpe. Después de unos 15 minutos, la puerta comenzó a abollarse. Dejé caer la caja de helado vacía. Encendí el monitor y grité ansiosamente: deja de golpear, te diré la contraseña. Finalmente, Jack se detuvo, miré el reloj, comenzando a ganar tiempo, regatear y negociar con ellos con solo 1 minuto restante. Tal vez viendo la victoria a la vista, realmente vacilé pensando en entrar rápidamente para disfrutar del aire acondicionado. Me aseguraron repetidamente que no me harían daño y aceptaron de inmediato todas las condiciones que propuse. Finalmente, cedí y les dije la contraseña. Con un clic, la cerradura de la puerta se abrió. Sin embargo, Jack estalló de repente, su rostro contorsionado por la rabia mientras blandía un cuchillo de cocina hacia donde anticipó que yo podría estar detrás de la puerta. Muere, perra. Mientras la lluvia caía a cántaros afuera, el cuchillo cayó al suelo. Jack, aturdido, miró fijamente el apartamento de lujo vacío. En el polvoriento suelo de la sala de estar, estaba mi viejo teléfono celular. Los tres se quedaron congelados, desconcertados. Mientras yo, observando desde el extremo de vigilancia, no pude evitar estallar en carcajadas. Habiendo vivido otra vida, naturalmente era extremadamente cauteloso. Simplemente se habían mudado de una casa vacía a otra, aún más inhóspita. Con la llegada del apocalipsis de las altas temperaturas, los sinvergüenzas y las mujeres viles también estaban en su lugar. Mi juego finalmente estaba a punto de comenzar. Jack y los demás estaban ahora en el ático que habíamos acordado comprar antes de nuestro viaje. Justo afuera de la puerta, una escalera conducía a la terraza de la azotea. Después de pagar el depósito, el agente nos había dado las llaves y los detalles de los servicios públicos durante las renovaciones. Hice insonorizar el lugar e instalé vigilancia total de la casa. No había suministros de comida adentro, y sus teléfonos se sobrecalentaron y se apagaron durante su viaje aquí. La temperatura había subido hasta un punto en el que no podían aventurarse a salir de nuevo. La azotea ya estaba caliente y ahora sí es. Los tres sobrevivían. Dependía de si estaba dispuesto a recargar su electricidad y lanzarles algo de comida. Al darse cuenta de la situación,
Jack comenzó a maldecir en voz alta, llamándome desalmado y jurando encontrarme y matarme. Cogí una bolsa grande de papas fritas con sabor a pepino y escuché con gusto mientras comía, pero pronto, se quedó sin energía, con la temperatura cerca de los 80 grados. El último piso sin agua ni electricidad hacía que respirar se sintiera como llamas chispeantes. No encender el aire acondicionado era literalmente una cuestión de vida o muerte, así que sabiamente dejó de maldecir, adoptando un tono de súplica con la esperanza de invocar mi misericordia. Ella, después de todos estos años juntos, no puedes hacerme esto, no eras tú quien más me amaba, tenemos un hijo juntos, lo amas más que a nada, no míralo, mira a nuestro Lucas. Ver su súplica fácil y fea me hizo perder el apetito, limpiándome las migas de las manos. Encendí de nuevo el micrófono de vigilancia. Dime algunas cosas que no sé y si estoy complacido, tal vez agregue algo de crédito a tu electricidad. Los tres en el piso se animaron, luego parecieron inquietos. Chloe fue la primera en romper comenzando. Tu boleto de avión en el aeropuerto fue dejado intencionalmente sin reservar por mí, quería verte humillada en público y luego disfrutar de una escapada con Jack. Me burlé ligeramente, yo sabía que no solo yo, Jack también era muy consciente. Chloe sonrió torpemente entonces. Lucas habló con los labios temblorosos. Mamá, ese gran negocio en el que estabas trabajando, papá lo saboteó intencionalmente, dijo que no podía soportar verte tan arrogante, me dijo que interrumpiera la reunión y te llamara públicamente puta. Amante de muchos, pensó que si tu reputación estaba arruinada, podría patearte más mientras estabas abajo, y entonces serías más dócil al darnos dinero. Sus palabras fueron interrumpidas por una bofetada de Jack. La cara de Jack se puso roja mientras lo fulminaba con la mirada indicándole que se callara, pero yo simplemente continué. Yo también lo sabía, el padre y el hijo estaban atónitos, sus bocas se abrían y cerraban, pero pronto, no tuvieron el lujo de replicar. Mientras la temperatura seguía subiendo, Jack jadeando por respirar, finalmente le espetó a la cámara. He estado durmiendo con Chloe durante mucho tiempo, originalmente planeé dejarlos a ti y a tu mamá en este viaje y fugarme con ella. Los ojos de Lucas se abrieron en shock. Incapaz de creer lo que estaba oyendo, Jack, sin embargo, ni siquiera lo miró, su atención fija únicamente en el monitor. Así es como es, esta es la primera vez que escucho sobre esto, asentí en comprensión. Generosamente recargué $10 por su electricidad y pensativamente encendí el aire acondicionado. La temperatura en la habitación finalmente comenzó a bajar, pero un silencio inquietante cayó entre los tres. Su hijo, Lucas, fue el primero en romper el silencio agresivamente. Papá. Era verdad lo que acabas de decir, no se suponía que ustedes dos me llevarían con ustedes, fue todo una mentira. Tanto el hombre como la mujer infieles apartaron la mirada, fingiendo no escuchar su acusación, dejando a Lucas despotricar y delirar con frustración. Acostumbrado a salirse con la suya, Lucas no pudo soportar ser ignorado y comenzó a arremeter, golpeó a Jack y rápidamente fue derribado al suelo por unos pocos golpes afilados. Bofetadas. Luego volvió su ira hacia Chloe. Todo es tu culpa, debes haber seducido a papá. A pesar de su pequeña estatura, era sorprendentemente fuerte, agarrando el cabello de Chloe y no soltándolo, lo que la hizo gritar de dolor y buscar desesperadamente la ayuda de Jack. Jack, no dispuesto a ver a su amante en apuros, abofeteó a Lucas varias veces más. Esta vez, el lado obstinado de Lucas se puso de pie y mordió la mano de Jack, negándose a soltarlo. Los tres se vieron envueltos en una pelea acalorada. Mientras tanto, yo estaba de muy buen humor, preparando un plato de arroz con tortilla de curry. Vertí los huevos batidos en la sartén, dejándolos reposar parcialmente antes de enrollarlos en un paquete, friéndolos hasta que estuvieran dorados y crujientes por fuera pero aún ligeramente líquidos por dentro. Puse esto sobre arroz blanco brillante, rocié salsa de curry sobre él, y lo abrí suavemente. El huevo líquido se mezcló con la salsa de curry, cubriendo el arroz con un delicioso aroma. En mi vida pasada, habían engañado, me dejaron afuera durante 2 días completos sin comer ni beber agua. Impulsado por el hambre, tuve que recurrir a pelar corteza y mordisquear hojas de árboles para humedecerme un poco. Ahora, con la temperatura en este nivel subterráneo que ni siquiera llegaba a los 30 grados, podía cocinar cerca de una llama abierta sin sudar. Incluso agarré una lata de cola fría, saboreando mi comida en medio de sus caóticos gritos de dolor, e incluso tuve tiempo para un baño y una pequeña siesta. Después de descansar lo suficiente, volví a encender el monitor de vigilancia. La temperatura apenas había bajado y finalmente se dieron cuenta de otro problema: suministros. La habitación estaba vacía. Me había asegurado de que no quedara comida ni agua. Los tres estaban magullados y maltratados, y ahora se reunieron para revisar por dentro y por fuera antes de regresar al monitor, suplicando lastimosamente. Hablé con calma. He preparado algunos suministros para ti.
Están en la azotea en 3 cajas, cada una asegurada con un código de 4 dígitos. Primero, el código de la primera caja, dije, mi mirada se endureció. Jack, una vez tuvimos otro hijo, era invierno en ese entonces. Estaba en un viaje de negocios en una ciudad del norte cuando Chloe y Lucas vinieron a verme de repente, diciendo que Lucas quería ir a esquiar. Tenía casi 3 meses de embarazo en ese momento y había planeado sorprender a mi esposo a su regreso, así que aún no se lo había dicho a nadie. Sin embargo, Chloe se enteró y persuadió a Lucas para que me empujara por la pista de esquí. Yacía en la nieve, la sangre fluyendo libremente debajo de mí. Me dejaron congelada durante casi 1 hora, asegurándose de que el niño se perdiera antes de llamar a emergencias. A partir de entonces, no solo perdí a mi hijo, sino que también desarrollé una condición en la que mis articulaciones me dolían insoportablemente cada vez que me resfriaba. Chloe quería que lo mantuviera en secreto por el bien del niño. Mirando a Lucas, quien me había empujado, elegí tragarme todas las amargas consecuencias sola. Ahora, trayendo a colación el pasado, los rostros de Lucas y Chloe se volvieron agrios. Jack explotó de rabia, agarró a Lucas ferozmente, rugiendo, ¿qué demonios está pasando? En los ojos de Lucas se movían rápidamente mientras tartamudeaba. Y Chloe dijo que si tuvieras un nuevo hijo, ya no me amarías, me dejarían morir de hambre y dormir en las calles. También me dijo que las mujeres embarazadas son sensibles al frío y a los impactos repentinos y que si empujaba a mamá por las laderas nevadas, nadie competiría conmigo por la atención. Jack, con los ojos inyectados en sangre, pateó a su hijo hacia la pared. Luego volvió su mirada fría hacia Chloe, temblando. Chloe intentó correr, pero Jack la agarró del pelo y tiró de ella hacia atrás. Gritó como un cerdo al ser sacrificado y cuando un puño estaba a punto de golpearla, gritó mientras se agarraba el estómago, no me golpees, también estoy embarazada de tu hijo. Ante esta revelación, Jack se calmó instantáneamente, miró el estómago de Chloe, se rió 2 veces sorprendido y la ayudó a sentarse con cuidado. Me quedé atónita, pero más que eso, sentí un profundo escalofrío en mi vida pasada. Qué ciega estaba para haber elegido a un hombre así como mi esposo, incluso cuidándolo a costa de mi propia vida. El hombre despreciable y la mujer vil rápidamente suavizaron las cosas y comenzaron a discutir el momento de mi aborto espontáneo, el 25 de diciembre. Durante las bulliciosas celebraciones navideñas en el extranjero, mi hijo dejó este mundo en silencio. No había señal de tristeza por el niño perdido en el rostro del hombre. Una vez que idearon un plan, se dirigió ansiosamente hacia la azotea. A mitad de camino se detuvo, se dio la vuelta y arrastró a Lucas, que se agarraba el estómago y jadeaba por aire. Apuntó con un cuchillo de cocina a su hijo. Una vez amado, hace demasiado calor afuera, ve y trae las provisiones. Lucas, incrédulo y maldiciendo en voz baja, se encogió de miedo cuando Jack sacó el cuchillo y se fue de mala gana. Afuera, caía una fuerte lluvia y Jack vio como Lucas subía la escalera hasta la azotea. Tardó mucho tiempo antes de que regresara con solo 2 botellas de agua y 2 pequeñas hogazas de pan. Jack le dio una palmada en la cabeza. Pequeña bestia, ¿comiste algo de la comida? ¿Por qué tan poco? Empapado, Lucas jadeó y se sujetó la cara, defendiéndose. Lo revisé, solo había esto en la primera caja y las cajas estaban soldadas al suelo, no podía mover. Jack me arrebató la comida maldiciendo. Esa noche, él y Chloe tenían una botella de agua y una hogaza de pan cada uno, mientras Lucas solo podía temblar húmedo en un rincón, sin nada, observando este amor paternal desde detrás de una pantalla. No pude evitar reír a carcajadas, las lágrimas casi caían. Lucas una vez me había traicionado, eligiendo a su padre sobre mí y ahora, fue su padre quien ignoró su vida. No sentí lástima, fui a cortar un plato de fruta, lo disfruté en mi fresca cama de agua mientras veía un programa y me fui a dormir contento. Al día siguiente, revisé la vigilancia nuevamente, las mejillas de Lucas estaban rojas y ocasionalmente tosía, probablemente se había resfriado por la lluvia y el viento. Después de las revelaciones de ayer, se habían vuelto completamente contra Lucas. No solo le masajearon la espalda y las piernas, pero también lo empujaron a un rincón lejos del aire acondicionado. Sin embargo, no había pagado mucho por la electricidad y el aire acondicionado pronto se apagó, obligándolos una vez más a estar bajo vigilancia. Esta vez, sus revelaciones mutuas fueron mucho más practicadas. Chloe habló primero, frunciendo los labios. De hecho, cada vez que le informaba a Jack el costo de nuestros viajes, inflaba el precio 2 o 3 veces. Ya he ahorrado lo suficiente para una casa con el dinero que te estafé. Dije con frialdad, lo sé. Entonces Lucas, con la voz ahogada por la emoción, supe desde el principio que papá y Chloe estaban juntos. Los cubrí durante sus viajes anteriores. Miró la vigilancia con los ojos rojos.
Mamá, me equivoqué, antes me engañaban, ahora sé que solo tú realmente te preocupas por mí. Mamá, ya no quiero quedarme aquí. ¿Puedes llevarme? Sollozó incontrolablemente, pero permanecí impasible, hablando con calma. Jack, es tu turno. Cerró los ojos con resignación. Ojos murmurando algunas palabras confusas, pero lo escuché claramente, dijo, ella, te compré una póliza de seguro de accidentes personales cara hace años, mi cuerpo tembló ligeramente y casi me quedé sin palabras. Todos los detalles anteriores de repente se unieron en mi mente, Jack se puso de pie abruptamente, 0813 ella, la contraseña del segundo grupo es 0813, cierto, exhalé suavemente, mis sospechas de larga data finalmente se resolvieron. De hecho, ¿cómo podría un villano olvidarlas? Malas acciones que cometió deliberadamente. Hace 2 años, el 13 de agosto, fuimos a acampar junto a un arroyo y a mitad de camino, nos encontramos con Chloe, me metí en el arroyo para atrapar algunos peces pequeños para mi hijo mientras me agachaba. Chloe emergió de repente y empujó mi cabeza bajo el agua, sorprendida, me atraganté con el agua, luchando desesperadamente, pero sin rival para la fuerza bruta de Chloe. Cuando mi conciencia comenzó a nublarse, vi vagamente a Jack caminando con Lucas. Pensando que estaba salvada, me acerqué a ellos, pero ellos solo se quedaron fríamente parados, sin acercarse. No fue hasta que otro campista pasó por allí que Chloe, temiendo ser descubierta, se soltó apresuradamente y finalmente salí a la superficie. Después Chloe insistió en que solo estaba bromeando, y Jack afirmó que me había equivocado, que él no había estado cerca del arroyo en absoluto, así que habían comprado un seguro para mí hace mucho tiempo. De hecho, tenían la intención de ahogarme ese día, un plan que mi propio esposo había orquestado. Mientras mi propio hijo solo observaba fríamente, tocándome las mejillas, me di cuenta de que ya estaban mojadas por las lágrimas. Aquellos que traicionan la sinceridad merecen un castigo severo. Se lo merecían. Me sequé las lágrimas, pero aún así recargué su factura de electricidad con $10 más. Todavía no era el momento, todavía tenía que aguantar. Cada vez más impaciente por mi respuesta, Jack perdió la paciencia, pateó a Lucas enviándolo a la azotea a buscar provisiones. Para entonces, la lluvia torrencial había parado, el sol era cegador y la temperatura se disparó a 85 grados, Lucas tomó. Incluso tardamos más que antes en bajar de la azotea. Casi completamente deshidratados, logramos abrir la segunda caja, que contenía solo una botella de agua y una bolsa de pan pequeño. Jack, como de costumbre, las arrebató de inmediato. Su expresión algo desagradable, se quedó en la puerta, consumiendo el agua y el pan sin dejar un bocado para los demás. Chloe y Lucas estaban enojados pero no se atrevieron a hablar. Por la noche, como de costumbre, Lucas se vio obligado a dormir en la esquina más alejada del aire acondicionado, con tan escasos suministros. Jack y Chloe ya estaban planeando asaltar otros apartamentos o, si era necesario, apuntar a Lucas. Lucas bajó la cabeza como si no se diera cuenta, pero agarró un pequeño trozo de papel con fuerza en su mano. Lo había dejado en la segunda caja, con solo una oración escrita en él. Hay una botella de lejía y una botella de limpiador de inodoros en el tanque del inodoro, mezclarlos producirá gas tóxico, el uso en un espacio sellado puede ser letal. Al ver el cuerpo tembloroso de Lucas, supe que estaba tentado. Efectivamente, esa noche, después de que los dos se durmieran, Lucas robó un cuchillo de cocina y un tubo de acero, mezclando con decisión los dos líquidos en un recipiente y empujándolo hacia el dormitorio, luego cerrando la puerta. Jack y Chloe se habían ido a dormir en el dormitorio, donde el aire acondicionado era más fuerte, en la habitación completamente sellada. Para cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, era demasiado tarde. Ya habían inhalado una cantidad significativa del gas. Chloe, frágil y débil, no podía moverse en absoluto. Desesperada, agarró la mano de Jack, rogándole que la salvara, pero él la empujó fríamente. Envenenado en su cama, Jack apenas podía moverse, pero reunió sus últimas fuerzas para abrir la puerta de una patada. Antes de que pudiera recuperar el aliento, Lucas, que estaba esperando en la puerta, se golpeó la cabeza con un cuchillo de carnicero con dolor. Jack se agarró la cabeza, tratando de correr afuera, pero Lucas lo persiguió sin piedad, cortando continuamente. Finalmente, Jack no logró salir por la puerta principal. Lucas murió a machetazos justo al lado. Vi la tragedia desarrollarse en silencio a través de la pantalla. Estas personas habían intentado repetidamente quitarme la vida. Ahora, mientras se atacaban entre sí como perros, su destino era de su propia creación y sus muertes no tenían importancia. No sentí pena por ellos ni ninguna sensación de satisfacción.
una vez que estuvo claro que ambos estaban muertos. Lucas dejó caer el cuchillo jadeando pesadamente mientras miraba hacia la dirección de la cámara de vigilancia, sus ojos se llenaron de tristeza. Mamá, ahora entiendo por qué hiciste todo esto, recuerdo todo de mi vida pasada, Lucas recordó repentinamente los recuerdos de su vida anterior en este momento, pero eso fue igual, debería entender que nunca los perdonaré. Lucas bajó la cámara de vigilancia y caminó hacia la puerta del techo. La última vez, cuando saliste a buscar agua y comida para papá y para mí, te dejamos fuera de la casa, pero no moriste de inmediato, en venganza por tu anterior severidad hacia mí. Luego cerró los ojos, aparentemente sin querer recordar o hablar más, así que, continué por él. Luego usaste el dron que te di colgando agua y comida, para atraerme a la azotea de la casa de huéspedes, me provocaste haciéndome arrodillar, desnudarme y arrastrarme ladrando como un perro, pero después de que obedecí, vertiste el agua y arrojaste la comida a la letrina exterior, me viste mientras me deshidrataba lentamente hasta morir en la azotea, desnudo, incluso cuando la batería del dron explotó. Todavía podía oírte a ti, y a otros dos aplaudiendo y burlándose dentro de la casa. Los labios de Lucas temblaron, su cuerpo se dobló más con cada palabra que dije. La azotea frente a él se superpuso con la plataforma de su vida anterior, se inclinó, temblando tanto que apenas podía mantenerse en pie. Lo siento, su voz era tan ronca que era casi inaudible. Hablé débilmente. Entonces el código para la tercera caja es la fecha de mi muerte en mi vida pasada. ¿No quieres ver lo que hay dentro? Temblando, se acercó y abrió la caja. Dentro había un dron, idéntico al de su vida pasada. Miró hacia otro lado como si se quemara, luego se obligó a mirar hacia atrás, agachándose para sostener el dron en sus brazos. Mamá, nunca me perdonarás, merezco todo lo que está pasando ahora, murmuró para sí mismo. Mi mirada era gélida. De hecho, ¿cómo podría perdonar? Lucas miró el dron, luego sus manos cubiertas de sangre, pareciendo perder la cordura, murmurando incoherencias. Finalmente dio unos pasos corriendo y saltó del tejado. La cámara de vigilancia y la batería del dron explotaron juntas y la pantalla se volvió negra. El último resentimiento en mi corazón finalmente se disipó, y exhalé profundamente. Me toqué el rabillo del ojo. No había lágrimas, por supuesto. Había llorado todas mis lágrimas en mi vida pasada. Después, continué viviendo normalmente en el sótano, manteniendo una rutina regular, mejorando mis habilidades culinarias y leyendo ávidamente para mejorarme a mí mismo. Habiéndome dado una segunda oportunidad en la vida, finalmente comencé a aprender a amarme a mí mismo. Un año después, el apocalipsis de alta temperatura finalmente terminó. Con recursos suficientes, mi vida no se vio afectada. El desastre mató a innumerables personas y cuando se restableció el orden y comenzó la reconstrucción, los 3 malhechores no eran más que huesos. Sin dejar evidencia, usé el dinero que tenía para pagar todas las deudas y participé activamente en la reconstrucción posterior al desastre. Vendí el gran apartamento a un precio inesperadamente estable, con suficiente dinero y una mejor versión de mí mismo. Estaba preparado para un futuro brillante.